La verdad nos hace libres. Bueno, un gusto estar nuevamente con todos ustedes acá, a toda nuestra audiencia en los Estados Unidos y allá en Latinoamérica. Acá nuevamente con La Verdad nos hace libres, la edición internacional. Hoy tenemos un programa de alto voltaje con un invitado también de alto voltaje. Vamos a hablar con el doctor Jorge Avelar Macías, que es un abogado muy destacado en Ecuador, y vamos a tratar un tema caliente, el tema de Paul Assange, el director de Wikileaks. Bienvenidos, esta es su semblanza. Doctor Jorge Avelar Macías estudió en la Universidad Católica de Guayaquil, obtuvo su título de abogado en 1975 y su doctorado en 1990. Estuvo vinculado a la Cámara de Comercio de Guayaquil como secretario de la institución y secretario de la Comisión de Arbitraje. Ejerció la magistratura en el Tribunal Constitucional, hoy Corte Constitucional de Ecuador. Actualmente es árbitro del Centro de Arbitraje administrado por la Cámara de Comercio de Guayaquil y columnista del diario El Universo de la ciudad de Guayaquil desde el 2008. Doctor Avelar, gusto de tenerlo en el programa. Bienvenido allá desde Ecuador. Buenas tardes, señor Salcedo. Un placer poder atender su invitación a esta entrevista, que con seguridad será muy provechosa para ambos y para la audiencia que nos está siguiendo. Bueno, doctor Avelar, vamos a hablar de Julian Assange, de 47 años de edad, un programador de computadoras australiano que al mismo tiempo fundó Wikileaks en el 2006, pero llegó a prominencia internacional en el 2010 cuando Wikileaks publicó una serie de filtraciones proporcionadas por Chelsea Elizabeth Manning, en esa época de nombre Bradley Edward Manning, y estas filtraciones incluyeron un video de muertes colaterales en la guerra allá en el Medio Oriente que llevaba el ejército norteamericano. Luego se hicieron más filtraciones sobre Afganistán, también en el 2010, y en octubre y noviembre se dan los famosos Cable Gates. Todas estas filtraciones crearon un caos internacional, especialmente en los Estados Unidos, y el gobierno federal de los Estados Unidos inició una investigación criminal a Wikileaks y pidió ayuda a naciones aliadas para que Assange sea capturado. Bajo esas circunstancias que Ecuador entra al escenario político, legal y diplomático. Cuéntenos cómo fue aquello. El antecedente del ingreso a la Embajada del Ecuador por parte del señor Assange se retrotrae al año 2011, al año anterior, en abril, cuando el presidente de la República de entonces, Rafael Correa, declaró persona non grata a la embajadora de Estados Unidos en Ecuador, doña Heather Hodges. Esta funcionaria había comunicado a sus autoridades superiores que en el gobierno del Ecuador, en ese entonces liderado por el presidente Correa, aparecían indicios de corrupción en la cúpula de la policía. El comandante general de la policía de entonces estaba señalado por la embajada como un oficial corrupto inmiscuido en asuntos de drogas y otras actividades ilícitas. Y ella aseveraba que el presidente conocía de esas actividades del policía, pero sin embargo lo mantenía porque esa era la forma de tenerlo controlado y exigirle una lealtad más allá de la que, se le puede exigir a una persona correcta y honesta, ¿no? Esa revelación que fue hecha por el señor Assange mediante los Wikileaks causó pues un malestar al presidente Correa, que ya para entonces ya había dañado su imagen interna y tenía unas relaciones
hostiles con la prensa ecuatoriana. Ya el presidente Correa, en unos enlaces ciudadanos que los tenía toda la semana, pues insultaba a los periodistas, se burlaba de ellos, ya había expulsado del Palacio de Gobierno al ex periodista Emilio Palacio por formularle preguntas que eran incómodas. Luego el presidente demandó a los directivos del mayor diario nacional, El Universo, por la vía penal. Solicitó pena de prisión contra los directivos y contra el periodista Emilio Palacio por haber escrito una columna de opinión, y solicitó una indemnización de $80 millones por la afectación a su honor. Este proceso llegó hasta el final, pero en un nivel superior fue bajada el monto de la indemnización a $40 millones, que no se llegó a ejecutar porque intervino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y le recordó al presidente que los excesos de la libertad de expresión no debían de sancionarse con prisión, con cárcel. Y que en este caso, y que tampoco se podía pretender a guisa de una satisfacción un enriquecimiento injustificado, como eran los $40 millones, ¿no? ¿Y por qué esa conexión ha sido muy conocida, esa relación bastante ácida entre el presidente Correa y gran parte de la prensa de Ecuador? ¿Por qué esa referencia en este tema de Wikileaks? ¿Cuál sería la conexión? Bueno, la conexión es que el daño de las relaciones con Estados Unidos se produce por la revelación de Wikileaks, y parecía ser que entonces Wikileaks tenía más información sobre el gobierno de Correa, pero obviamente no había que dudar que Correa tenía unos asesores muy importantes que pensaron que la forma de mejorar la imagen internacional, que ya se estaba dañando por perseguir a la prensa ecuatoriana, era prestarle protección a un periodista, en el caso del señor Assange, que se decía perseguido y en peligro su vida. Entonces, coincide mucho esto que le estoy señalando, porque un año después, en que el gobierno ecuatoriano le concede el asilo a Assange, Assange dejó de filtrar información sobre el gobierno ecuatoriano. Lo último que se supo fue de esos cables, esos leaks que involucraban las conversaciones de la embajadora Hodges con sus superiores, y donde denunciaba lo que estaba aconteciendo aquí en el país. Porque no solamente le decía que había corrupción, sino que estaba persiguiendo a la prensa, porque la prensa quería investigar y el gobierno no quería que lo investigue, en definitiva. Esa era, para la clarificación de nuestros televidentes y aquellos que nos siguen por radio, esos eran cables del Departamento de Estado a la Embajada de Estados Unidos y viceversa, vale decir, el punto de vista norteamericano, ¿verdad? Estadounidense. Respecto del gobierno ecuatoriano, claro. Exacto. Y Wikileaks tuvo ese tipo de filtraciones de cada gobierno, de cada situación, incluso que puso en mucha preocupación y incluso actos de espionaje del gobierno norteamericano sobre sus aliados en Europa, ¿no? Entonces, eso creó una situación de bastante incomodidad para los Estados Unidos, además de todos los países, cada uno de los otros países, porque se filtraban informaciones que de otra manera no se hubieran conocido. Y ahí precisamente está el apoyo que genera Assange, tal vez fuera del Ecuador, en los Estados Unidos, sí, en muchos lugares, porque dicen, si no hubiera sido este hombre que revelaba esa y todas las informaciones a nivel internacional, no hubiéramos sabido lo que algunos gobiernos legítimamente o ilegítimamente están haciendo, porque ningún gobierno
lo ha denunciado esos cables como falsos. Por tanto, dicen, Assange hizo un favor no solamente a los Estados Unidos, pero al mundo entero. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, en realidad, de verdad, hay una parte positiva de esto en el accionar del señor Assange, entiéndase Wikileaks, porque al revelar estos leaks, estos cables, en realidad de verdad se conoció que estaban siendo espiados algunos gobiernos, pero asimismo en esos actos de espionaje aparecían cosas que no favorecían a los países espiados, en definitiva. En el caso del Ecuador, pues lo afectó grandemente esta revelación al presidente Correa, que hasta entonces era presentado como un hombre de manos limpias, demócrata, queriendo cambiar las estructuras del pasado, y resultó ser que pues no era así, gracias a los leaks del señor Assange. Pero estas revelaciones se detuvieron inmediatamente después de la expulsión de la embajadora Hodge. Ya no se produjeron más filtraciones y luego, claro, casi un año después, sorpresivamente los ecuatorianos un día nos despertamos con que en la embajada del Ecuador había un huésped que era el señor Assange, sin haber habido ninguna solicitud pública del asilo, etcétera, etcétera. Sobre todo, más que todo, nos llamó la atención y llamó la atención a los entendidos, porque el asilo se concede a la persona que se siente amenazado por las autoridades de su país de origen, donde considera que su país no le presta la protección, o es lo contrario, amenaza contra su vida. En este caso, este señor no pedía protección contra el gobierno australiano, contra el país australiano, y no pedía protección contra el gobierno de Estados Unidos en última instancia, ante un eventual riesgo de extradición, ¿no? Que hubiera pasado la secuencia de haber sido primero extraditado a Suecia y quién sabe de Suecia a Estados Unidos, ¿no? Entonces, estamos en un escenario en el cual no solamente su propio país, Australia, le da la espalda a Assange, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, realmente los sectores más poderosos, países más poderosos, están detrás de él, y él se encuentra en la embajada de Ecuador, y Ecuador lo protege de una situación bastante dura. La pregunta que tengo para usted es, él se encuentra ya ahora, hay un nuevo régimen, y usted pensó y propuso en algunas columnas que escribe en los periódicos de su país, de que existen dos soluciones posibles para el tema Assange. ¿Cuáles son las dos y podría compartir con esa audiencia? Bueno, en realidad de verdad serían tres. Tres, okay. Sí. La primera es que el señor Assange pues acepte que el gobierno del Reino Unido no va a permitir que las decisiones judiciales de ese reino sean burladas y cumpla con la sanción de prisión que le pondrían los jueces por haber evadido la libertad provisional con fianza. La segunda es que el señor Assange, como es ecuatoriano, sin haber renunciado a la nacionalidad australiana, no sé si pueda eso ser compatible con la legislación australiana, desconozco, no puede ser extraditado porque la Constitución del Ecuador prohíbe la extradición de ecuatorianos. Y la otra alternativa es que el señor Assange solicite al gobierno ecuatoriano que a su vez
pida el permiso a las autoridades inglesas para que él cumpla la sanción de cárcel en una cárcel ecuatoriana. Porque la legislación penal del Ecuador así lo prevé y lo permite, ¿no? Es decir, un ecuatoriano solo puede ser condenado a prisión en cárceles ecuatorianas. Entonces, ahí existe una norma, como él ya tiene esa nacionalidad, puede venir a purgar la cárcel. Y la otra alternativa es revocarle la nacionalidad ecuatoriana porque le fue concedida en forma irregular y sin cumplir la ley ecuatoriana. La ley ecuatoriana exige que para que un extranjero adquiera la nacionalidad ecuatoriana sea o apátrida mientras está residiendo en el territorio ecuatoriano, lo cual no es el caso del señor Assange, porque el señor Assange sigue siendo australiano. Y segundo, que para poder obtener la nacionalidad como residente, debe haber residido al menos 3 años en territorio ecuatoriano. Y el local de la Embajada del Ecuador en Londres no es territorio ecuatoriano. No olvidemos que el asilo que recibió el señor Assange es un asilo diplomático, no es un asilo territorial. El asilo territorial se concede cuando el extranjero está en el territorio del país que le concede el asilo. ¿Ya? Entonces, él tendría, para que no sufra la juridicidad y no haya impedimento de parte de la Constitución ecuatoriana, tendrían que retirársele la nacionalidad, revocarle la nacionalidad por habérsele concedido ilegalmente. Bueno, existen una serie de elementos técnicos que usted muy bien los expone, jurídicos. Sin embargo, tal vez, doctor Alvear, podríamos nosotros estar de acuerdo en que este es un caso eminentemente político, porque si no hubiera habido Wikileaks, no hubiera habido las revelaciones internacionales, posiblemente incluso Suecia, que fue quien inició la persecución, decidió ya levantar las manos del caso, de la acción legal que le seguía. Entonces no hubiera habido, digamos, esta persecución que existe. La solución posiblemente tendría que ser una solución política antes que legal, ¿verdad? Es que, mire, lo que pasa es que la política es subordinado a la juridicidad. En efecto, Suecia decidió no continuar con la investigación porque el Ecuador comenzó a ponerle dificultades para la investigación. La fiscal de Suecia quiso interrogar al señor Assange en la embajada del Ecuador. El gobierno ecuatoriano no se lo permitió. Dijo que para que haya esa investigación debería ser el fiscal del Ecuador el que interrogue al señor Assange y a su vez le transmita las respuestas, algo que es absurdo porque en un sistema judicial es el fiscal que sigue la causa, el que investiga, el que hace la investigación directamente. Y en este caso, pues el gobierno ecuatoriano se prestaba a ponerle dificultades. ¿Para qué? Para lograr de que se prescriba la acción. Y finalmente 2 de las acusaciones prescribieron de las supuestas afectadas por la violación, porque no se pudo concluir la investigación ni iniciar un juzgamiento en derecho en Suecia. Sin embargo, no se olvide, por otro lado, si bien es cierto que ahí hubo un elemento político porque intervino la política del Ecuador obstruyendo la administración de justicia o la investigación judicial de Suecia, por otro lado, las autoridades judiciales y diplomáticas del Reino Unido no han cedido en la intención de, sancionarlo al señor Assange para evitar, como le dije, que se vean burlados las sentencias de los jueces del Reino Unido, ¿no? Pienso que la solución, y de alguna manera ya lo anticipó el canciller del Ecuador, que la solución está en que se reúnan las 3 partes,
los abogados del señor Assange, los funcionarios del Foreign Office del Reino Unido y de la Cancillería ecuatoriana y busquen una salida. Pero la salida que se ve ahí es que el señor Assange tiene que entregarse a las autoridades inglesas porque ya no puede continuar en una embajada, un ecuatoriano, entre comillas, asilado en la embajada de su propio país. O sea que eso no cabe. Es el extranjero el que está asilado en una embajada extranjera, en una embajada del Ecuador. Bien, y entonces en este caso, supongo yo, es lo que yo haría si fuese el abogado del señor Assange. Pediría garantías para que el señor Assange cumpla la prisión, que debe de ser de 3, 4 o 5 meses en la prisión del Reino Unido, de Londres, y luego pues se lo deje en libertad y que no se lo extradite a ningún otro país, que pueda retornar a su país o continuar en otro país que lo quiera recibir y darle la residencia. Usted indicó que la política debería ser subordinada al orden legal, a la administración. No, al revés, digo, la política... No, que la política es subordinada al sistema legal. Exacto. Ya, digamos, aquí hablamos de la ley tal cual está escrita y aparentemente han habido violaciones, muchas de ellas, pero digamos, aplicamos ese mismo concepto jurídico a las cantidades, yo le digo, 11 millones de personas indocumentadas en los Estados Unidos, y esta es la misma discusión desde otro lado, ¿no? Que la legalidad debería imponerse, pero existe un carácter humanitario que hace que no se aplique la letra muerta de la ley. Me imagino que sucede lo mismo con un factor humanitario, en este caso con Julian Assange. ¿No sería esa una visión también aceptable? Mire, efectivamente el derecho humanitario clama, y es un acuerdo internacional que hay que aplicarlo en favor de los derechos de las personas. Pero se entiende de personas que no han cometido actos ilícitos. En el caso del señor Assange, él está acusado de 2 actos ilícitos. Originalmente, porque fue un crimen de acoso sexual. Y el otro es de haber incumplido una sentencia, que es un delito. La jueza que del Tribunal de los Lores del Reino Unido dijo que el haber evadido la libertad condicional de la fianza constituye un delito que tiene que ser sancionado con prisión. Es decir, una cosa es aplicar el derecho humanitario a una persona que es inocente de todo delito. Otra cosa es aplicársela a un delincuente. Bueno, yo le voy a leer más o menos o parafrasear una declaración que hizo uno de los conservadores más grandes de este país, que habló sobre el tema Assange, y obviamente él es de la mano dura, y dijo que Assange es el denunciante menos favorito de los Estados Unidos, que todo el que lo ha conocido nunca ha dicho que es una persona muy amable, que es una persona gentil, que es una persona fácil de llevarse, digamos, apeteciblemente como una personalidad muy dura. Pero él también dijo que nada de eso debería importar, porque Assange ha terminado en una encrucijada en la historia de nuestras libertades, específicamente entre lo que es legal y lo que han hecho los gobiernos internacionales, el de Estados Unidos principalmente, para sobrepasarse en sus limitaciones legales, y más bien que él hizo un favor y que no ha cometido ningún delito, y que si no se defiende ese tipo de acciones de personas que revelan ese tipo de secretos, estamos poniendo un paño de acero sobre todos posibles secretos o malas participaciones, actuaciones de los gobiernos internacionales de todo el mundo. Entonces, piensan que él fundamentalmente no ha sido un delincuente. Aún los grandes críticos. A ver, pero usted mismo ha señalado
una línea divisoria entre lo que dice la persona a la que se está refiriendo y lo que he dicho yo. Yo no me he referido a los posibles ilícitos que ha cometido de acuerdo con las leyes de Estados Unidos. Yo estoy refiriéndome a las violaciones de las leyes de Suecia y del Reino Unido. Particularmente pienso, porque soy un abogado que defiende derechos humanos, que la libertad de expresión tiene que ser protegida desde todo ángulo y que no puede ser limitada ni siquiera con medios indirectos. En el caso del señor Assange, por lo que yo conozco, la información que él reveló de los Wikileaks no fue producto de su propio espionaje, sino que él recibió esa información de otra persona, que era un funcionario de Estados Unidos, de un militar de Estados Unidos, que fue el que tomó indebidamente o no protegió la información que estaba bajo su custodia y la entregó. Considero que el señor Assange en Estados Unidos, porque he leído mucho al respecto sobre lo que significa la libertad de expresión para el pueblo norteamericano y para la Corte Suprema de los Estados Unidos, que el derecho a la libertad de expresión y de información del señor Assange, si es juzgada con rectitud, sin sesgo, no tendrá consecuencias contra el señor Assange, porque efectivamente se convertiría en un precedente negativo para el resto de la prensa, para el resto del periodismo estadounidense. El periodismo tiene que estar protegido por el Estado para que se pueda desenvolver y se pueda desarrollar sin ninguna cortapisa, porque de eso depende el ejercicio de los derechos democráticos en toda sociedad. Y caramba, en un país como el que es el campeón de la democracia, como es Estados Unidos, es más importante porque es un faro para el resto de los países de la región y del mundo civilizado y democrático. Bueno, doctor, le agradezco de esa manera, con ese comentario, cerramos el programa. Realmente Julian Assange pateó un nido de abejas y todos estamos sufriendo las consecuencias de una manera indirecta o directa, él más que ninguna otra persona. Queremos agradecerle muy de veras su participación, lo vamos a requerir permanentemente. Este tema no se acaba el día de hoy, este tema permanece y queremos agradecerle su gentileza allá desde el Ecuador, de estar presente con nosotros, con toda la audiencia. Y bueno, nos despedimos una vez más, hasta la próxima semana. Un saludo especial a todos los que nos ven a través de Optimum en los Estados Unidos y allá por la cadena Cristo TV Enlace en Latinoamérica. Gracias.